en estos momentos de la pandemia, creo que uno no puede darse el lujo de despreciar un trabajo de base o un trabajo de freelance, porque pues no sabes cuándo va a llegar el dinero o cuándo vas a tener esa seguridad. Um, yo creo que están estas dos cosas. Uno, que te guste hacer lo que haces, otra, que seas bueno haciendo lo que haces. Y haciendo teniendo esas dos capacidades o esas dos características, no importa si lo que haces sea de base o sea de freelance, pues el chiste es estar generando siempre nuevas aptitudes, desarrollando mejores capacidades de trabajo y pues obviamente pues teniendo un sustento que te permita tener una vida llevadera, pienso yo. Un freelance, desde mi punto de vista, pues de alguna forma debe ser como una especie de emprendedor, una persona a la que no le gusta estar amarrada a un sitio, a lo mejor es una persona más con un espíritu libre y que está como más presto a poder desarrollar muchos tipos de proyectos y no encasillarse en un trabajo que pueda ser así como muy circular, muy predecible, que dices, ay, ya me aburrí, parezco, no sé, una máquina de hacer tortillas, una máquina de hacer panes, pues porque de alguna forma todo el tiempo estás haciendo cosas distintas y eso, ese es el tipo de cosas que me gusta de ser un freelance, ¿no? Está chido, es que luego se tardan mucho tiempo en pagarte. Eso, en ese tipo de cosas me he enfrentado varias veces, ¿no? Recuerdo que eso lo grabé, pon tú, por ahí de, no sé si en octubre o en noviembre, y me pagaron hasta como por enero o febrero, hace un año más o menos por ese tiempo de la Candelaria, o un poquito antes, sobre, ¿no? Si pongo yo las condiciones para cuando hago el trabajo, no, por lo regular, quien pone las condiciones sobre el tiempo, la calidad y el tipo de cosas que hay que entregar es el cliente, ¿no? Uno se vende para eso, precisamente pues para hacer las cosas a como te las piden. Muy buenas tardes, yo soy David Valdés Estrada, soy copywriter publicitario, también soy content manager, por lo regular para una empresa de publicidad digital que se llama Digitas México, que tiene presencia en muchos lugares del mundo y pertenece al grupo Publicis. En esta empresa, en la que llevo más o menos como unos 7 años trabajando, que ha cambiado de nombres, primero porque se vendió, después porque tuvo que hacer ahí un tipo de movimiento interno. Y bueno, yo trabajo escribiendo y generando contenido tanto publicitario, digital para ciertas empresas de renombre, bancos, alguna vez algunas marcas como, no sé, Maseca, Nomad Living, ADO, Audi. ¿Cómo sería el día a día de un freelance? Pues nada, de repente te llegan ciertas invitaciones de trabajo que tienen que ver con tus aptitudes, ¿no? Y entonces, pues muchas veces tú lo eliges porque te gusta, pero también lo eliges porque necesitas el dinero, ¿no? En mi caso he tenido, te digo, algunos cuantos. Alguna vez me tocó dentro de la empresa trabajar un trabajo por fuera. Yo también, además de haber estudiado cine y tener ciertos conocimientos de mercadotecnia y de ciencias de la comunicación, que también estuve en carreras de esas, también estuve en un diplomado de 8 meses en el Centro de Capacitación MDS, donde pues me especialicé como locutor. Y entonces dentro de esta agencia para la que trabajo, que se llama Digitas México, hubo una vez un encargo para Citibanamex en el que tuve que desarrollar una locución para un video tutorial de cómo se utilizaban ciertas cosas, ¿no? Entonces, alguna vez me tocó hacer un casting, donde probaban algunas voces ahí de la empresa. Me quedé, me llamaron un día en que pues, pedí chance para poder hacerlo. Fui a un estudio de grabación allá por los rumbos de Santa Fe y pues la verdad sí fue muy divertido, ¿no?
alguna vez también dentro del trabajo, algo que se pudo denominar, algo que estaba fuera de mis tareas normales y que me pagaron. Recuerdo que también fui a una cobertura de una, recuerdo que creo que fue de estos de los partidos de la NFL, sino en en esta década que apenas fue el año pasado, por ahí del 2016, y entonces pues estuvo muy chido porque, porque estuve dando seguimiento a una cobertura para redes sociales de una marca que está Visitico, que pertenece a estar todo el día dando seguimiento a una cobertura de unos fanáticos estadounidenses que vinieron a ver cómo se vivía la afición y la experiencia de la NFL en México. Eso estuvo muy chido. No sé, dentro de mi experiencia como freelance también recuerdo que pues de vez en cuando llegan las invitaciones para eventos culturales en los que ya yo desocupándome de mi trabajo normal me iba a realizar coberturas de eventos de obras de teatro y ya después generaba yo mm, este contenido que publicaba en una fanpage que se llama La Galería Reptante, pero no, no por eso dejé de hacerlo. También este tipo de cosas las hago para publicación digital que tiene su base en Monterrey y que está especializada en cultura, en música, literatura, cine, y de vez en cuando ahí publico ciertos reportajes sobre libros, entrevistas con sus autores, también he hecho algunas sobre teatro, entrevistas con sus directores, deja recordar alguna otra, pues también de escritores, a sus autores, y no sé, por ahí tenía también alguna entrevista con el guionista de una película que se llama Chicuarotes, que dirigió Gael García Bernal. Le digo, pues creo que esto de freelance es una opción alternativa, a veces como para complementar aquello que dentro de un trabajo a lo mejor convencional, pues no te llena en el sentido de que pues necesitas el dinero y hay que trabajar, ¿no? Pero a veces uno tiene como ciertos gustos por cubrir ciertas aficiones y este tipo de trabajos alternos te lo permiten, porque tú eliges qué quieres hacer, ya sabes si te interesa la paga o si lo haces nomás como porque te gusta, ¿no? Como para generarte también cierto renombre y para desarrollar ciertos skills, ciertas, ¿cómo se llaman? Ciertas aptitudes en mi caso, como periodista cultural o como especialista en ciertos, porque también escribo para Rock 101 y he tenido la oportunidad de entrevistar hasta el momento a un par de compositores que tienen sus proyectos musicales. Uno es el bajista de La Barranca, otro es el vocalista de una banda que se llama La Banda Sin Hígado, y bueno, te digo, son cosas que me gustan mucho. Proyectos que yo busco, como ya lo menciono, pues son proyectos que, sí, uno que sean de mi interés cultural y otro pues que también me aporten y no sé, como ese que les comentaba de la locución de City Banamex, pues la verdad es que fue como mi segunda chamba de locución, a pesar de que yo cuando estudié cine estaba muy interesado en esto de la locución, ya que yo realicé un documental universitario en el cual yo era como el narrador, pues desde siempre me ha gustado eso, entonces por eso estudié locución y después ahí participé en un programa que se llamaba Ideas Frescas de MDS y posteriormente alguna amiga, una compañera, una ex compañera del trabajo, dos veces me contrató para locuciones, una vez para un examen profesional que tenía
y otra vez para una locución de una empresa de créditos para la que trabaja o trabajaba. Y bueno, te digo, pues básicamente me interesan los proyectos, uno, los que te paguen, y no siempre, a veces te digo, a veces no pagan, pero sí que te dejen como una experiencia, una enseñanza, es el tipo de cosas que me gustan. Y por el otro lado, pues los que son de índole cultural, porque por ejemplo, en algunas notas a lo mejor no me pagarán, pero yo tengo un convenio con una empresa editorial internacional que al menos ellos me regalan libros que no son baratos, ¿no? Y entonces yo hago las notas pues, de mil amores, ¿no? Con mucho gusto. Escribir es algo que me fascina. Mm, el reto más grande que he tenido al trabajar por mi cuenta, pues no sé si precisamente como un reto muy grande, pero sí es como enfrentarte a hacer cosas que nunca has hecho, no sé, a perder un poco pues la pena, ¿no? De repente para entrevistar a gente pues, que admiras o cosas por el estilo, o de repente tener que hacer coberturas en lugares donde dices, hoy tengo que estar a las 6 de la mañana en Xochimilco y luego a las 10 tengo que moverme para el Estadio Azteca, conseguir una acreditación, cosas por el estilo. Pero pues al fin de cuentas, creo que mientras te enfrentes a cosas más complejas, vas adquiriendo mayores para enfrentar las cosas que te interesante, ¿no? La comunicación entre el cliente de forma muy amable, muy cordial, ya que pues ellos te presentan qué necesidades tienen, tú haces tus preguntas para saber qué es lo que tienes que hacer y preguntas tal vez dos veces para no tener que trabajar doble. Y ya después, pues mandas tu trabajo, a veces hay como una especie de retroalimentación donde ves si al cliente le gustó lo que tú hiciste, y si no, pues ya generas tus cambios, tomando en cuenta aquella vez en la que les platico que hice ¿cómo se llama? La locución para este video de, ¿cómo había dicho? Bueno, este audiovisual para Siki Banamex, pues ahí realmente fue como in situ, porque estaba en una cabina de locución profesional, de repente yo estaba grabando las cosas, el cliente estaba afuera, estaba escuchando mi locución, me decía, no, a ver, dilo esto de tal forma, o aquí vete más despacio, o aquí vocaliza mejor. Y la verdad fue algo muy padre, porque si yo ya alguna vez había estado cuando estaba estudiando locución en alguna cabina ya en MBS, sus instalaciones en Polanco, o en su escuela allá por, no San Ángel, por San Jerónimo, pues sí es un poco distinto, ¿no? Las condiciones cambian, enfrentarse de repente con alguien que conociste esa vez y te está marcando pues más o menos el trazo de lo que se debe hacer, te está dirigiendo la voz, pues es algo muy padre y algo muy interesante, ¿no? De repente, cuando he escrito cosas, pues te digo, escribo mis notas, se las mando en este caso al redactor, bueno, ¿cómo se llama? Al jefe editorial de alguna de las dos revistas. En la zona sucia siempre las ponen tal cual las mando. A veces en Rock 101, si son un poquito más quisquillosos, me dicen, no, a ver si podrías generar un párrafo más al final, como para cerrar, cosas por el estilo. Y ya lo hago, y la verdad es algo que está chido, porque pues uno no debe estar como conforme con lo primero que entrega. Siempre es bueno estar puliendo. Creo que una de las cuestiones de quien escribe es que debe ser muy metódico y muy quisquilloso a la hora
de hacer, revisar, borrar, corregir y hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué tipo de cosas considero para cobrar el proyecto? Pues como ya lo decía, que sean de mi interés. Cuando, y precisamente cuando se trata de cobrar, a veces dices, bueno, es algo que no es como de mi interés, pero si me van a pagar, pues ojalá que me paguen bien o si no bien, al menos lo justo. O si son con amigos o cosas por el estilo, que haya como una especie de contrato de ida y vuelta en el sentido de que, bueno, yo te ayudo esta vez, pero pues, a lo mejor tú me puedes ayudar después con una edición de video, una edición de audio, una grabación, cosas por el estilo, ese tipo de cosas, pues que... Sobre las diferencias que hay entre trabajar como freelance o trabajador de base, pues una de las más notorias, un freelance tiene que darse de alta al, ¿cómo se llama? Bueno, de las dos formas, hay que darse de alta a Hacienda, al sistema de administración tributaria, pero por ejemplo, estando como base, tú tienes la opción de que la empresa te lleve pues, tus cuentas y a lo mejor puede que te cobren más, pero al menos ya no tienes esa presión de, hoy me va a caer Hacienda porque no he reportado este dinero o van a estar jode y jode, pues mejor que lo resuelva la empresa, ¿no? Esa es una. Por otro lado, trabajando como freelance, pues ya tienes que estar dado de alta como, según yo, no sé si es persona física, no estoy seguro. Y, y luego, si no estás bajo esos regímenes, pues tienes que buscar a alguien que te preste sus recibos de honorario para poder recibir tus cobros, ¿no? Mm, ¿Qué más? Por ejemplo, pues las prestaciones sociales como el seguro de gastos mayores, el IMSS, por ejemplo, son cosas que como trabajador freelance, por lo regular no tienes, y como trabajador de base sí, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas, o como hay otras cosas que les dicen las tarjetas de restaurantes, las de despensa, que son prestaciones pues que tienes trabajando como fijo. Alguna de las ventajas que tienes como freelance es que pues tú eliges dónde quieras trabajar y dónde no. Eh, te, te, te mueves en ese sentido y también de alguna forma puede que tú manejes más tus horarios, no estás amarrado ahí a estar conectado como en estos tiempos de la pandemia. En mi caso, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche o cosas por el estilo, pues estando como freelance, tú lo único que tienes que hacer es cumplir con el trabajo que te pidieron y dices, bueno, ya se acabó, mi tiempo es mi tiempo y tú determinas en qué momento lo haces, ¿no? Puedes trabajar inclusive como un velador en las madrugadas y dormirte en la mañana, despertarte a la hora que quieras. Esa yo creo que es una de las diferencias, digo, no es que trabajando como trabajador de base no hagas cosas que, puedes trabajar de base haciendo cosas que te gusten y puede que no, ¿no? Es muy relativo, igualmente como freelance puedes hacer cosas que no te gusten, pero lo haces por el dinero. Entonces las primeras yo creo que son algunas de las cosas que marcan la pauta de la diferencia, ¿no? Esto de las prestaciones y el horario. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando te retrasas en un trabajo como freelance, es algo que nunca me ha pasado, pero pues sí sé de casos en los que pues tú dijiste, marcaste o te dieron un deadline, o tú dijiste, yo se los entrego tal día y no lo tienes, pues el cliente va a decir, oye, yo estoy pagando por algo que tiene que entregarse en tal día. Bueno, te digo, muchas veces ni siquiera te pagan antes, o sea, a lo mejor ese es un tipo de cosa, una cosa que uno podría hacer así de bueno. Si eres muy bueno haciendo tu trabajo, podrías poner tú las condiciones para que te busquen y digas, bueno, para hacer mi trabajo yo quiero que me pagues antes o que me des un porcentaje para poder comenzar a hacerlo, ¿no? Y entonces pues ya decir, bueno, si ya me pagaron, pues entonces yo debo entregar a tales horas con la calidad requerida, ¿no? Pero te digo, nunca me ha pasado
pasado que me retrasa con un trabajo y no te vuelva a contratar, ¿no? Ese debe ser una de las, ¿cómo se llaman? Pues de los inconvenientes y hay que tener ese foco de rojo muy en cuenta.